Bueno, muchas gracias a vosotros, a Rankia, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, aunque presencialmente es muchísimo mejor que de forma online. Y gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis en el otro lado, en estos momentos difíciles. Nada, quiero y deseo que todos y cada uno de vosotros estéis bien, que cada uno de vosotros y de los vuestros también esté bien y esto pasa rápido. Esto pasa rápido, aunque parezca que ahora el tiempo es lento, dentro de un tiempo veremos que esto al final, oye, pues paso rápido, ¿no? Así que dentro de esa rapidez vamos a, oye, intentar pasar de una forma más amena con esas ideas de inversión, ¿no? Así que prestarme un poco, me gustaría introducir, antes de pasar a la idea, me gustaría explicar, oye, qué es TREA. TREA es una gestora independiente con sede en Barcelona y en Madrid y gestionamos más o menos unos 5.000 millones de euros bajo gestión. La gran mayoría de ellos es de renta fija. Un 20% más o menos es renta variable y el resto es mixtos u otros tipos de productos. Y bueno, somos unas gestoras más grandes a pesar de, oye, de ser un poco de las menos conocidas dentro del panorama, ¿no? Pero vayamos ahora a la idea de inversión. Vayamos ahora a la idea de inversión. Pero antes me gustaría que dentro de todo este panorama que estamos viendo hoy día, este cortoplacismo de, oye, ¿qué está pasando hoy? ¿Cuál es la evolución de hoy? ¿Cuál es la evolución de mañana? ¿Hoy qué está pasando en los mercados? Esto ha bajado un 10, una bajada de un 5, una bajada de tal, una subida del 10. Si saltamos todo esto, el mundo se mueve y el mundo se continuará moviendo. Esto, por supuesto, el mundo no se para. Si somos conscientes de esto, también veremos que la evolución de la población tampoco disminuye. Y donde actualmente somos unos 7.000 millones o 7.700 millones de personas en el mundo, dentro de poco tiempo, menos de lo que nos pensamos, seremos aproximadamente unos 9.000, 10.000 millones de personas. Toda esta gente, si todo va bien, tendrá unos mínimos de calidad. Mínimos de calidad en cuanto a la vida. No nacerá en zonas pobres y con hambruna. Entonces, todo esto requerirá unas necesidades energéticas. Hoy día tenemos una energía instalada de unos 14 teravatios, ¿no?, de energía, pero necesitaremos añadir 14 teravatios más. 14 teravatios más, es decir, hemos de duplicar la capacidad energética. ¿Y de dónde vendrá esto? Pues bueno, prácticamente de la solar. Prácticamente de la solar, porque por varias razones, que no voy a entrar mucho en detalle, pero es escalable. Es escalable. La eólica, por sus problemáticas de situarse únicamente en zonas con viento y un cierto viento, bla, 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 pues solo tenemos 2 teravatios. Incluso la nuclear, de aquí al año 2050, son los próximos 30 años, para generar un teravatio, solo uno, tener en cuenta que toda la capacidad instalada de los reactores nucleares no llega a 500 gigas, por tanto 0,5 teras. Pero si quisiéramos atraer uno de allí, necesitaríamos aproximadamente la implementación de un reactor nuclear cada 16, 17 días, cosa que es prácticamente imposible, por lo que la única forma es la solar. Y la única forma es energía que está fuera del sistema actual. Los cables hoy día tienen una pérdida de un 3% cada 1.000 kilómetros, por lo que nos permiten mucho generar electricidad en un sitio y consumirla en otro. Y para ello, permitirme entrar un poco en el tipo de estudio que nos gusta mucho hacer en TREA. A mí me gusta mucho lo que denomino el estudio 3D, ¿vale? Que al final es un paralelismo con un átomo. Si tenemos aquí un gráfico de un átomo, al final vemos cada uno de los puntos y cómo se interconectan entre ellos, porque entonces vemos la relación que existen entre distintas compañías, entre distintos sectores, y podemos ver entonces dónde está realmente el potencial de crecimiento, ¿no?
Pues bien, en base a esto y este largo plazo y esas necesidades energéticas que vamos a tener, centramos ese 3D en esas necesidades. Pues muy bien, si vamos para atrás, ¿qué necesitaremos para instalar toda esa capacidad energética? Primero, materiales, ¿no? Necesitaremos empresas de ingeniería, necesitamos materia prima. Si tenemos un paso más atrás, pues necesitaremos acero, necesitaremos empresas de IT services, minería, que minería al mismo tiempo necesita en otro tipo de sectores. Pero luego si nos acercamos y vemos dónde se produce esa energía y tiramos hacia el cliente final, vemos que al final necesitaremos unas redes. Pues fijaros el tipo de compañías que tenemos que analizar en base a esa cierta tesis. Y la conclusión a la que llegamos es que todo esto requiere de una variable muy importante y es que son los cables. Así que en base a eso analizamos las compañías de cables o capaces de generar esa tipología de cables y nos dimos delante de Prysmian. Y esta es la idea de inversión que me gustaría hablarles a todos y cada uno de ustedes. Es una compañía con sede de Italia, así que imagínense ahora dónde está el epicentro de todo el coronavirus, juntamente aquí en nuestro país. Es la mayor empresa productora de cables del mundo y principalmente produce dos tipos de cable. Cables eléctricos, pero no cable eléctrico que tenemos ahora todos en casa, que también, sino cables eléctricos de exageradamente muy complicados y de mucho valor añadido. Y también el de telecomunicaciones, el de las fibras. Está prácticamente en todo el mundo, tiene muchísimas plantas, por lo que, aunque las de Italia, que no ha sido el caso, se parasen, podría producirlo en cualquier otra parte del mundo. Incluso tiene 3 barcos que luego entramos un poco el porqué. Si quitamos una capa más a esta cebolla y entramos más en detalle en Prysmian, vemos que las tipologías de cables son principalmente pues, para estas redes de energía y sobre todo mucha necesidad de este cableado porque hoy día la generación de electricidad ya está fuera de esas zonas, vamos a decir, más pobladas. Se ha de ir a la montaña, se ha de ir a las zonas donde hay mucha luz. En telecomunicaciones, tipología de cables de telecomunicaciones, las famosas fibra óptica, pues esos cables los fabrica, entre otros, Prysmian. De electrónica, de coches, de industria, de construcción, de trenes, cualquier tipología de cables. Y también esos cables submarinos que transportan tanto electricidad como transportan data, que son todos esos cables que hoy día cuando estamos mirando Internet y estos últimos días más quizá que lo hacíamos antes, pues vamos a un servidor que está en la otra parte del mundo y accedemos a él gracias a, o seguramente, a uno de los cables de estos submarinos que acabo de mencionar, ¿no? Pues muy bien, ahora que vemos que es Prysmian, vamos a entrar un poco en los 3 segmentos que agrupa Prysmian su negocio. Bien, el primero de todo eso es el de proyectos. El de proyectos son proyectos llave en mano, pues por ejemplo, llevar un cable eléctrico desde el Reino Unido a Dinamarca. Hombre, ¿cómo se hace esto? Pues por un cable submarino. De ahí la razón de que Prysmian tenga 3 barcos específicos para este trabajo. Son proyectos llave en mano, por lo que aquí la importancia a la hora de analizar este tipo de segmento es el backlog, cuántos pedidos tiene, y los backlogs están por encima de las ventas del último año y bastante sanos. Son proyectos de alto voltaje o extra alto voltaje de bastante complejidad. Pensar que son cables que han de estar pues, con unas presiones y unas temperaturas muy complejas, incluso están por debajo de 2.000 metros por debajo del nivel del mar. Y con un segmento muy potencial, que luego lo entraremos, que es el offshore wind. Estos molinos de viento que están dentro del mar. El otro, la energía, que es el principal sector suyo, se agrupa en 2. Energía e infraestructura, que aquí tenemos toda la industria, construcción, tendidos eléctricos, pues cableado para placas fotovoltaicas, renovables, etcétera, etcétera, que es prácticamente, podríamos decir, que el 40% de las ventas. Y luego tenemos Industrial y Networks, que aquí están pues lo más pesado, ¿no? El trenes, barcos, petroquímica, minería. Y luego, pues ese 10% más o menos, que es la parte de telecomunicaciones, ¿no? Donde aquí tenemos, entre otros productos, los cables de fibra óptica. Por mundo,
prácticamente en Europa, aunque gracias a la compra de General Cable, pues la pata de Estados Unidos ya es mayor de lo que hacía justamente un año. Y en esta esencia, en esta adquisición, es lo que ha entendido y muy bien Prysmian en qué se basa su negocio. Y en su negocio, el ADN de este negocio, que a nosotros nos gusta mucho analizarlo, porque al final cuando entiendes el ADN, entiendes cuál es el comportamiento de este animal o de esta empresa, detectamos que la tecnología es muy importante, no son cables comoditizados, nadie puede hacer los cables que ellos hacen, bueno, nadie, o sea, nadie con la calidad y la confianza que han de dar estos cables. Pensar que si sus cables fallan, se queda pues una zona sin luz o sin telecomunicaciones. El I+D es también muy importante y el tamaño. Has de adquirir tamaño para que el apalancamiento operativo te entre. Todo esto lo entendió muy bien Prysmian y fijaros todo este, vamos a decir, evolución en el tiempo a lo que es Prysmian hoy día, donde podemos destacar dos adquisiciones importantes, que es Draca y General Cable. Por lo que son más o menos del mismo tamaño, las adquisiciones que hizo son adquisiciones grandes, con lo que ya tiene experiencia. Incluso en Draca dijo que había unas sinergias y esas fueron superiores a los que originalmente dijo. General Cable lo compró justamente el año pasado, porque este año es el primero en la integración. ¿Qué se esperará? Pues lo que se espera es que esas sinergias florezcan. Confiamos mucho en la compañía por su expertise que tiene en las fusiones y realmente creemos, por lo que nos han dicho, que esas sinergias serán plasmadas, incluso, ¿por qué no? No sería descartable que fuesen un pelín mayor. Pues bien, entendido un poco el negocio, entendido un poco los segmentos, ahora permítanme ir a en qué se basará el futuro, ¿no? O sea, esto es hasta ahora la compañía. ¿Qué nos encontramos? Pues bien, al principio de la ponencia les he explicado un poco el tema de las necesidades de tendido eléctrico. Pero si vamos en lugar del 2050 a hoy día, vemos que a corto plazo hay un programa en Europa, que es la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, el ENSO-E, donde en su plan de 10 años ya está indicando las necesidades, que es lo que pueden observar en el gráfico de abajo a la izquierda, existentes solo en Europa. Si se fijan, muchas de estas líneas cruzan la parte azul y esto es el mar, donde Prysmian tiene una cuota de mercado que es el 40% en estos cables submarinos. Si nos fijamos un poco el gráfico de abajo a la derecha, vemos que dentro de esas inversiones que los próximos 10 años ha de hacer a Europa, prácticamente el 50% irá destinado a cableado. No significa esto que el 100% de ese cableado o buena parte se lo lleve Prysmian, sino que hay otros actores en el mercado. Pero bueno, vemos que esa pata es sana. Otra parte, la parte de los contratos de generación de electricidad eólica dentro del mar. Si nos fijamos en el gráfico de abajo a la izquierda, lo que es muy relevante es lo que los economistas hablamos de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje lo que nos permite es que una unidad de un producto baje el precio a medida que se van haciendo mayor cantidad. Esa eficiencia o esa curva de aprendizaje es lo que se puede ver justamente en este sector, donde el coste por megavatio ha pasado de 150 euros por megavatio hora a poco más de 60 megavatios hora. Un precio ya actualmente atractivo para poder ser considerado y colocado directamente en la red. Y si nos fijamos, a medida que va pasando el tiempo, las barras vemos que va subiendo y eso es la capacidad instalada, la capacidad de generación eléctrica instalada en este segmento eólico offshore. De tal forma que podemos observar, oye, que el futuro de ese subsegmento en Prysmian, pues parece ser más o menos sano. Y el tendido actual, porque hemos hablado del tendido pasado, y el tendido actual, pues el tendido actual igual, tenemos que renovarlo. El 40% de los cables de transmisión en países desarrollados
tiene más de 30 años. En Europa, solo contar en Europa, hay prácticamente unos 300.000 kilómetros de tendido eléctrico, del cual cuesta unos 500 euros metro año. Si hacemos unas cábalas y vemos, pues al final, una renovación correcta a partir del año 30, para el año 35, pues vemos las necesidades de 3.600 millones de euros al año solo de renovación en Europa. Y la parte de telecomunicaciones, pues la parte de telecomunicaciones igual. Hay un objetivo en Europa, que es el Europa 2020, 2020, que es el actual, donde se quería, ahora ya veremos con todo este tema si se dilata o no, pero bueno, está como mínimo en la mesa. Y es que el 50% del 100% de la población europea debe tener más de 30 megavatios, 30 megabits por segundo de velocidad en el telecom. Si nos fijamos abajo a la izquierda, ese gráfico, podemos observar que ese objetivo dista de la realidad, con lo que hay que invertir todavía más en infraestructura de telecomunicaciones. Con lo que, oye, no vamos a hacer previsiones, pero lo que mínimo observamos que esas necesidades de inversión están plasmadas y son necesarias, de las cuales Prysmian se verá muy beneficiado. Pues ahora vayamos a los números. Vayamos a los números. Vamos a la valoración de Prysmian. En cuanto a las ventas, podemos observar, al menos que a corto plazo, tenemos unos proyectos que, oye, parecen estar en un segmento más o menos saludable. La parte de telecomunicaciones parece que también, y además con la capacidad que estamos llevando al límite hoy día, todos conectados en Internet, pues quizá se verá la necesidad mayor de invertir en este tipo de productos. Y luego tenemos la energía, que es el gran grueso, donde, oye, tenemos una cierta parte sana, que es la energía y, entre comillas, la infraestructura, y luego toda la parte industrial y de network, ahí sí que realmente, con la situación actual, pues puede verse afectada. Pero si saltamos este cortoplacismo y nos vamos a una compañía, oye, que capacidad de crecer, pues realmente Prysmian creo que cumpliría con esos criterios. Y para ello tenemos la evolución de las ventas. En las barras verdes podemos ver la evolución de ventas en los últimos 10 años de Prysmian, donde prácticamente se ha doblado el nivel de ventas. Se han doblado el nivel de ventas, pasando poco más de 5.000 millones a unos 11.000, 12.000 millones que se situaría hoy día, juntamente con la fusión de General Cable. Y esto con unos márgenes operativos que se sitúan alrededor del 5-6%. Oye, nada despreciable, teniendo en cuenta, oye, pues que ha habido situaciones problemáticas en Europa con una bajada de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entrando un pelín más, vemos que los costes representan el 60%, el coste bruto representa el 60% de las ventas, con lo que el margen bruto es ese 40%, donde una gran parte es el coste del cobre. Pero esto ya tiene asignado con sus clientes, que les puede traspasar ese incremento y también esa bajada del precio del cobre a sus clientes. De esta forma se evita distintas coberturas con un producto que no es core para ellos, que no es el objetivo suyo ganar o perder dinero con el precio de las materias primas. Y luego vemos en especial esa línea azulada, que lo podemos ver en el gráfico, que es qué capacidad ha tenido de mantenerse, incluso no es perceptible, pero ha disminuido en un punto porcentual el coste de la mano de obra, ¿no? el SG&A, de tal forma que ha bajado a niveles del 13-14%. Y con todo esto del COVID, ¿qué ocurre, no? Pues al final, a nosotros, el ejercicio que hemos hecho es ver si, como un empresario, hoy día, ¿qué le preocupa a un empresario? Un empresario lo que le preocupa es que tenga la caja suficiente para poder pagar los 2 próximos meses de facturas. ¿Es lo que le interesa? Pues ahí es ese estudio que estamos haciendo. Tiene 1.000 millones de euros en cash y tiene un SG&A anual de 1.500 y unos suministros de 500, con lo que podría pasar sin necesidad, en un principio, de mayor financiación, a 6 meses sin necesidad de ir a buscar más financiación. ¿Y si lo comparamos con los competidores? Pues uno de los principales competidores, pues al final aquí vemos un poco la comparativa, sin entrar mucho en detalle.
el incremento de ventas, el incremento de PS, los márgenes EBITDA, los roces, lo importante, la capacidad de reinversión que se mantiene constante a pesar de las adquisiciones que ha ido haciendo. Y cotiza, oye, a PERs bastante inferiores al promedio de los 10 últimos años en esta compañía. A la derecha podéis ver un poco la evolución de los márgenes, con lo que no es únicamente el margen del año pasado, sino que permanentemente Prysmian está por encima, por lo que consideramos o llegamos a la conclusión que Prysmian es una de las mejores de la clase dentro de su segmento. Y ahora vayamos al potencial, ese margen de seguridad. Si normalizamos unas ventas, que es más o menos las ventas del año pasado juntamente con General Cable, si damos un margen de EBIT, oye, del 6%, sin muchos crecimientos, ni crecimientos fuertes en ventas, ni en márgenes, todo esto nos arroja un beneficio neto de unos 530 millones de euros. Si le aplicamos un PER 14, no el 15,5 que ha sido el promedio de los 10 últimos años, un PER 14, pues nos da un valor de 7.420 millones de euros de valor de equity, de valor de la compañía. Si imaginamos que esos 530 los lograse el quinto año, ¿vale? El quinto año, pues entre medio también cobraríamos esos cupones si lo queremos aplicar a una renta fija, ¿no? Cobraríamos pues unos flujos intermedios de 1.800, haciendo o arrojando, dando como resultados un valor de Prysmian que de aquí a 5 años, que significa que las ventas no crecen y los márgenes se mantienen igual que ahora, y luego lo que vamos obteniendo son esos cupones, esos flujos de aquí al quinto año. Si sumamos todo esto, representa que compraríamos la compañía hoy por 4.000 millones y los flujos y la capacidad o el precio de venta que podríamos hacerlo el quinto año nos arrojaría un retorno del 110%. Y si le quitamos los flujos, porque no queremos ver los flujos, es decir, con hoy día, con lo que tiene, sin añadirle nada más, nos arroja un potencial de un 70%. Con lo que yo creo que en estos momentos de río revuelto aparecen muchas oportunidades de compañías de mucha calidad en sectores más o menos cíclicos, aunque en realidad no lo son tanto, a precios muy atractivos. Así que hasta aquí la finalización de mi ponencia y encantado de responder todas y cada una de vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Xavi, por tu tiempo, por la presentación. La verdad es que me ha parecido una tesis súper completa. Las preguntas que van, una en cuanto a la valoración y otra en cuanto a la cartera, porque no vamos a tener tiempo mucho más. En cuanto a la valoración, ¿realizáis esta valoración a través de una suma de partes de los segmentos que has estado comentando? ¿Y cómo veis el desarrollo de lo que se conoce como el Internet de las cosas? ¿Cómo puede afectar a una empresa el hecho de que esta tendencia a reducir el tema de los cables, ¿no? Y que todo esté conectado, pero no a través del cable? Muy buena apreciación y pregunta. O sea, esta compañía no hemos hecho una suma de partes, hemos hecho directamente el EBIT. No le damos distintos múltiplos por una razón muy simple. Porque a pesar que hay segmentos de mayor calidad que otros, pensamos que entre todos ellos hay cierta relación que hace que la suma de partes únicamente la apliquemos en aquellas compañías donde tiene dos segmentos bastante diferenciados, ¿no? Y en este caso pensamos que no aplica. En cuanto a Internet de las cosas, bien es cierto que todos vamos con Wi-Fi, pero la pregunta es, o el Internet de las cosas, o sea, todos vamos aquí, muy bien, pues os invito, porque no da tiempo, pero un poco a analizar el impacto del 5G. Y para hacer un resumen, el 5G viene de una base del 4G, donde el 4G eran dos antenas, una aquí y otra aquí. El 5G implicará que haya muchas más antenas en medio. Esas antenas en medio, alguien tiene que obtener esos datos, por lo que serán necesarios llevar información a esas torres, ¿no? Con lo que ese Internet de las cosas yo pienso que al revés, no reducirá el nivel de cables, sino que aumentará, porque esos cables pueden ser que sean los cables que tenemos nosotros en casa, ese cable que va a la red, al cable que conectamos,
esos cables quizás sí que desaparezcan, pero esos son los más comoditizados, los de menor valor añadido. ¿Y la siguiente Muy bien, pregunta? muchas gracias. La siguiente pregunta en cuanto a la cartera, porque has comentado que esta empresa es una empresa italiana. Nos Sí, preguntan en cuanto al el efecto del tema del COVID-19 en el impacto global de la cartera. ¿Qué empresas sí. están siendo más castigadas? Y no sé si Mm. podrías actualizarnos un poco la visión que tenéis del global de la cartera. Sí, claro. A nosotros la cartera, siempre me gusta tener una cartera donde siempre decimos que tenemos un 50% de compañías que vamos a llamarlas fondos de armario y un 50% de compañías que vamos a decirlas que están baratas, algo más, oye, pues en algo más cíclico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos estructurada la cartera? Al margen de este 50% vamos a decir, compañías fondos de armario, como un Grifols, como una SML, un Philips, tenemos compañías que pueden estar baratas, como quizá un Prysmian, pero un Prysmian es un híbrido, ¿no? Pero bueno. Y luego, aparte, tengo por experiencias propias, por haber vivido muy de cerca, bueno, en primera persona, obviamente, el 2008 y el 2001, pues al final me gusta limitarme mucho por sector. Por lo que en los fondos de TREA, los de renta variable europea, no encontraremos más de un 20% de inversión en un sector, ni más de un 5% en una compañía. Bien, una vez dicho esto, ¿qué nos ha permitido? ¿Cómo nos posicionamos hoy día la cartera delante de todo este coronavirus, etcétera, etcétera? Esto ha hecho que hayamos entrado en este estado de barrera, ¿no? Pues con un 20% en compañías farmacéuticas o relacionadas con cosas farmacéuticas. Por ejemplo, Grifols nos gusta muchísimo, Philips nos gusta muchísimo, un Fresenius también encontramos muy barato. Y también, ¿por qué no decirlo, en cosas mucho más cíclicas? Entramos con una 10%, más o menos 9% en algo relacionado con petróleo, donde el cual del 9% la mitad era SBM Offshore, una compañía que es un pseudobono, porque tiene flujos muy firmados y contratados. Y esa parte más cíclica nos hizo dañado, nos aguantó muchísimo toda la parte más de healthcare, pero toda la parte más de cíclicas nos afectó. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo importante, no? Lo importante ahora es haber hecho los deberes, haber analizado las compañías. Por suerte nosotros con todo el equipo lo hemos hecho y lo que estamos encontrando muchas oportunidades son compañías de mucha calidad a precios muy buenos, a precios muy buenos. Un ejemplo de las compras recientes es Schneider Electric, otra es DSV, y luego compañías en las cuales podemos ver que las pueden afectar. Lo que hacemos es, en lugar de comprarlas directamente, vendemos unas puts, donde con esto nos obligamos a comprar, pero no al precio actual, un precio más barato. Y de subir la compañía, nos quedamos directamente la prima. Por lo que hoy día hay, sobre todo en esas industriales de calidad, vemos cosas muy, muy, muy interesantes. Igualmente, con la tesis del cobre, que para mí se mantiene totalmente intacta, ¿no? Ese Antofagasta que hay por el medio nos gusta mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Xavier. De nuevo, es una pena no poder contar con más tiempo. Recordar a los que nos estáis siguiendo que podéis encontrar, también tenéis el enlace en los comentarios, toda la información, vídeos, cursos, blogs que están compartiendo TREA en su ficha en Rankia. Y bueno, sin más, Xavier, espero que te cuides mucho, que podamos poder contar contigo en próximos cursos. Muy bien, muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Y un saludo a todos y cada uno de vosotros que nos escucháis.